Bien, en esta segunda parte vamos a trabajar con otro tipo de crónica, ¿sí? Vamos a trabajar con el relato histórico explicativo, que tiene como finalidad explicar eventos históricos y cuyas etapas son, por un lado, establecer los antecedentes y después explicar los eventos, no solo registrarlos. Es decir, los va a registrar, pero además los va a explicar, va a decir por qué se produjeron esos eventos. Entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es la preparación para la lectura. Fíjense que en este caso, si yo fuera profesora de historia, bien, utilizaría un mapa para ubicar aquello de lo que voy a hablar. Entonces podría decir algo así como que el texto que vamos a leer ahora habla de por qué se creó el Virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Fíjense que se llama Creación del Virreinato del Río de la Plata. Identifica tres causas. Una, que costaba administrar desde el Virreinato del Perú los territorios del sur. Otra causa era que los portugueses amenazaban con invadir desde la frontera este, si miran el mapa desde el Brasil portugués. Y una tercera razón para que se creara el Virreinato del Río de la Plata era el contrabando de Colonia del Sacramento, donde había portugueses. Además, en el texto se aclara que el nuevo virreinato se iba a mantener con las minas del Potosí, fíjense que acá aparecen en el mapa también, y que lo primero que hicieron los virreyes fue delimitar y defender las fronteras de ese nuevo virreinato. Así echaron a los portugueses de Colonia del Sacramento y ocuparon los territorios más al sur para defenderse de los indios. Y ahora sí pasamos al texto. Este es el texto tal como aparece en el libro de Santillana, en el original. Entonces, nosotros antes, como docentes, vamos a haber reconocido que hay tres etapas o tres pasos en el texto, ¿no? De acuerdo con lo que relatamos recién. En la primera etapa, ¿sí? Que sería como este gran primer párrafo, se habla de las causas de la creación del Virreinato del Río de la Plata. En un segundo párrafo, que sería un segundo paso o una segunda etapa, se habla de cómo se iba a administrar ese nuevo virreinato. Y en el tercer paso, ¿sí? O en la tercera etapa, se va a hablar de cuáles fueron las primeras acciones de los virreyes. Entonces, esto nosotros lo hacemos de antemano. Y además, le podemos avisar a los estudiantes que, bueno, que lo que anticipamos en la preparación para la lectura, ¿sí? Lo podemos ver en el texto y ellos también lo pueden marcar. Pues le podemos pedir que lo marquen en la fotocopia o que reconozcan cada uno de los párrafos, ¿sí? Y que tengan identificado, ¿sí? De qué va a tratar cada uno de esos párrafos. Todo esto les va a facilitar la comprensión del texto. Bueno, acá transcribí el texto, pueden detener el video y detenidamente. Y en esta siguiente pantalla lo que vemos es el mismo texto con algunas marcas. Por ejemplo, de metáforas gramaticales en celeste, a medida que vayamos leyendo, ¿sí? Vamos a ir viéndolas, de esto que llamamos, bueno, yo acá le pongo nombres técnicos de lengua, ¿no? Como sintagmas nominales complejos. Son estas frases en las que hay un sustantivo que es núcleo, pero que son frases que cuesta entender, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y también aparecen como estas oraciones partidas, escindidas, que también hace que sea un poco complejo de entender. Bueno, ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo entender esas partes. En rojo aparecen las preguntas que nosotros haríamos a medida que vamos leyendo el texto para facilitar la comprensión. Bueno, fíjense, el título, Creación del Virreinato del Río de la Plata, ya es el antecedente, porque ¿de qué va a hablar? Y bueno, va a hablar de cuándo se creó el Virreinato del Río de la Plata. Ahora bien, cuando yo digo creación, ahí ya tengo una metáfora gramatical, porque hay alguien que creó algo. La pregunta es, ¿quién creó el Virreinato del Río de la Plata? Bueno, ahí ya tenemos una pregunta que responder nosotros como docentes, o si los estudiantes ya saben, pueden reponer, ¿sí? Ese saber ahí en el texto. Pero fíjense que yo ya si pregunto ¿quién creó el Virreinato del Río de la Plata? Ya estoy desmontando esa metáfora gramatical. Entonces supónganse que empezamos a leer y decimos, bien, cuando se creó el Virreinato del Río de la Plata en 1776, Buenos Aires contaba por aquel entonces con unos 25.000 habitantes y eso ya
se configura como el antecedente. Es decir, bien, vamos a hablar del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? De cómo era ese territorio en aquel momento, y le podemos decir a los estudiantes, fíjense en el título, creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿de qué va a hablar el texto? Bien, van a decir de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Bien, subrayen Virreinato del Río de la Plata, ¿ah? Subrayen creación, y preguntarles en qué aspecto, ¿sí?, de la creación del Virreinato del Río de la Plata les parece que se va a centrar. Bueno, van a responder en causas. Muy bien, subrayen causas. Entonces ahí ya estamos haciendo un trabajo de lectura profunda, estamos subrayando entre todos lo mismo, ¿sí? Y mientras tanto, aquellas palabras que vamos subrayando las vamos escribiendo en el pizarrón. Bien, seguimos leyendo. Era difícil administrar los vastos territorios del sur desde la capital del Virreinato del Perú, Lima. Esa nosotros sabemos que es la primera causa. Ahora bien, después que leemos la oración, le decimos, mira la primera causa. Habla de los vastos territorios del sur. ¿Qué quiere decir vastos? Bueno, ahí reponemos ese saber. Entonces lo que vamos a hacer ahí lo que estamos haciendo es ampliarlo, elaborarlo, ¿sí? Cuando se habla de elaboración es eso, de ampliar el saber que aparece en el texto. Bien, vastos quiere decir extensos, grandes. Subrayen territorios del sur. ¿Cómo resultaba administrar esos territorios? Bien, entonces, ¿dónde dice? Bueno, ahí, subrayen difícil. Bien, ¿por qué les parece que resultaría difícil administrar el sur desde Lima? Ahí podemos volver al mapa y ellos pueden inferir que era por la distancia. Bien, y todo esto lo vamos anotando en el pizarrón a medida que vamos trabajando. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda causa. Fíjense. Ahí por un lado tenemos un sintagma nominal complejo. Que es, miren, fíjense, cuando yo hablo de el permanente peligro de invasiones desde la frontera oriental por parte de los portugueses, eso es todo una frase nominal. Es decir, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que existía? Un peligro. ¿Peligro de qué? Y de que se invadiera desde la frontera oriental por parte de los portugueses, o de que los portugueses invadieran desde la frontera oriental el territorio del virreinato. ¿Ah? Entonces esto, permanente peligro de invasiones de la frontera oriental por parte de los portugueses, es totalmente incongruente con la realidad, digamos. Entonces ahí vamos a necesitar como traducir eso, ¿no? ¿Cuál era el peligro? Y que los portugueses invadieran desde la frontera oriental el territorio del virreinato. Bien. Entonces acá dice que había siempre un peligro. ¿Cuál era ese peligro? Bien. Subrayen invasiones. Bien. ¿Quiénes podían invadir? Los portugueses. Lo subrayan. ¿Desde dónde? Desde la frontera oriental. Lo subrayan. ¿Qué quiere decir oriental acá? Bien, seguramente va a haber muchos que saben eso, pero va a haber otros que no. Entonces está bueno recuperarlo ahí en el momento de la lectura. Bien, ahora vamos a pasar a la tercera causa. Fíjense, esto se los digo a ustedes como docentes. Acá otra vez aparece este tipo de sintagma complejo, sintagma nominal complejo. Hablamos de el constante contrabando que se realizaba a través de la colonia de Sacramento fundada por los portugueses en la banda oriental del Uruguay, en territorios que pertenecían a España. Todo eso, o sea, nada, era preciso detener el contrabando, ¿sí? El contrabando que generaban, ¿sí? que provocaban los portugueses desde Colonia de Sacramento, ¿sí? Que era un territorio que pertenecía a España. ¿Sí? Está todo encerrado en esto, en una construcción que tiene un sustantivo como núcleo y que adentro tiene un montón de información. Necesitamos desarmarlo. Bien, ahí aparece una metáfora gramatical, que es contrabando. ¿Qué se hacía? Y bueno, los portugueses contrabandeaban mercancía, ¿sí? Desde Colonia de Sacramento. Bien, eso había que detenerlo. Esa era la tercera causa. Otra vez, aquí habla de detener algo. ¿Qué? Bueno, van a contestar contrabando, subrayamos contrabando. ¿Dónde se contrabandeaba? En Colonia de Sacramento, subrayamos.
Bien, entonces ahí ya terminamos de ver las tres causas, ¿no? Fuimos tomando notas en el pizarrón. Entonces podremos decir, bueno, fíjense que en la primera causa dice que era difícil administrar el virreinato desde Perú. Después dice que existía el permanente peligro de invasiones desde la frontera oriental, donde estaban los portugueses. Bien. Y después en la tercera causa habla de era preciso detener, ¿sí?, el contrabando. Podemos encontrar una palabra que englobe a las tres expresiones que aparecen en las causas de la creación del virreinato. Podemos pensar que estamos ante tres dificultades, ante tres peligros o ante tres necesidades, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es que en el pizarrón, abajo de causas, anotamos, bueno, había tres necesidades. Una, ¿sí?, facilitar la administración. Otra, cuidarse de ser invadidos. Y otra, detener el contrabando. ¿Se entiende? Entonces ahí ya generamos nosotros como una palabra global para encontrarle algo en común a esas tres causas. Bien, ahora pasamos al siguiente párrafo que habla de cómo se iba a mantener el nuevo virreinato. Fíjense que aparece, bueno, que se incluía en el territorio del nuevo virreinato las minas de Potosí y que con eso se iba a poder solventar los gastos de administración del nuevo virreinato. Fíjense que en gastos de su administración estamos ante una metáfora gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que el virreinato generaba gastos y que necesitaba mantenerse con algo. ¿Cuál era de dónde iba a salir ese dinero? ¿Sí? ¿Qué era lo que generaba, ¿sí?, respaldo económico? Y está acá en esta otra metáfora más de tipo lógico, que es permitir, que es que el hecho de que estuvieran las minas de Potosí en el territorio iba a dejar, ¿sí?, que ese nuevo territorio se solventara, tuviera dinero, ¿sí?, para respaldar los gastos que se iban a generar. Entonces, lo que vamos a ir haciendo con los estudiantes es subrayando las palabras que parecen más importantes, como nuevo virreinato, minas de plata del Potosí, solventar gastos. Entonces, la idea final es esta, ¿no? Que el nuevo virreinato se iba a poder mantener económicamente con las minas de plata del Potosí o porque contaba con las minas de plata del Potosí. Ese con o porque está como encerrado en el verbo permitiría. Y en la última oración, que bueno, ahí yo le digo que es una oración escindida, fíjense que esta oración dice, una de las tareas más importantes que debieron afrontar los primeros virreyes, ¿sí? Bueno, en realidad yo tengo, los primeros virreyes tuvieron que afrontar muchas tareas, ¿sí? Una de esas tareas fue establecer los límites y asegurar las fronteras. De ese modo, en que está encerrada, de ese modo está ahí incluido en el conector así, expulsaron a los portugueses y colonizaron los territorios virreinales más alejados a través de campañas. Bien, entonces acá, entre todos, vamos a preguntarnos, ¿de qué habla esta oración? ¿Sí? Vamos a leer, vamos a subrayar tareas importantes, virreyes, ¿cuál era esa tarea? Bien, establecer, asegurar fronteras, todo eso lo subrayamos. ¿Lo hicieron o no? Lo hicieron, ¿cuál fue el resultado? Lo subrayamos. Entonces, fíjense, de un lado nos quedaron estas palabras anotadas en el pizarrón y después entre todos armamos este resumen, ¿sí? Creación del Virreinato del Río de la Plata. Ponemos, el virreinato se creó a partir de una serie de dificultades, las ponemos, el nuevo virreinato se mantenía con las minas de plata del Potosí y la primera acción de los virreyes fue tal y en segundo lugar fue tal. Espero que esto les sirva como ejemplo de cómo trabajar los textos con los estudiantes.